Shalom, a continuación vamos a responderle a un ateo militante que se llama Eduardo Caño, que él sacó un video en donde él denota que no conoce la terminología de Judea durante el siglo I y el siglo II. A continuación les muestro el video de este ateo militante y paréntesis. Es muy diferente un ateo a un ateo militante que tiene esa obsesión por hacer una apología al ateísmo y todo esto. Entonces acá les muestro el video. Quiero que veáis la siguiente perla. Ignoren el lenguaje antisemita que él usa a lo largo del video. Escuchen puntualmente el argumento. Con las que nos ilumina esta luz de las naciones. A veces pienso que me pide a gritos que le haga un vídeo. Nuestro pueblo vivía en esta tierra y teníamos reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, pero llegaron los colonizadores romanos, es decir, llegaron personas que eran nativos de Europa, de Roma, pero se expandieron por el mundo por medio de conquistas, de matanzas, y Roma llegó hasta Israel. Conquistaron la tierra de Israel, hicieron una masacre terrible, y así es como los judíos nos difuminamos por todo el mundo. Y así es como ese es el exilio del pueblo de Israel después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Si pusiera más atención cuando lee esos libros sagrados que tanto les molesta que la academia los estudie, los analice con las herramientas científicas y no con las pajas mentales de la tradición, sabría que quien borró del mapa al reino del norte fueron los asirios a finales del siglo VIII. Es muy magufo. Ok, básicamente este magufo hizo una falacia de hombre de paja. Él por alguna razón asume que yo desconozco el tema de que los asirios destruyeron el reino del norte de Israel. Y él dice que eso no está en la tradición, eso lo defienden las ciencias bíblicas. Es un ignorante, básicamente nunca ha leído la Biblia. En la Biblia eso está escrito literalmente, que fueron los asirios los que destruyeron el reino del norte de Israel. Es más, hay escuelas en la academia que niegan ese evento, pero hay otras que, por ejemplo, lo muestran con las demografías y porque hay un crecimiento demográfico y todo esto. Pero hay otros que dicen que no. Pero este magufo no conoce ni esto ni esto. En todo caso, él hace este muñeco de paja. ¿Cuál es el muñeco de paja? Es una falacia argumentativa que consiste en que una persona crea un muñeco de paja, luego pelea con el muñeco de paja y cuando lo vence queda como triunfante. Es lo que él hace, porque yo nunca he negado que fueron los asirios. No sé él cómo entendió mal. Creo que sé cómo entendió mal, ya les explico porque cuando una persona carece de estudios como este tal Eduardo Caño, obviamente que no va a entender un pepino de lo que se dijo en el video. Pero quiero comenzar con que él es deshonesto intelectualmente. En ese mismo video, él comienza criticando algo que yo había mencionado del rey Herodes. Y en ese mismo video que él comienza criticando, yo hablé del desarrollo de las cronologías del reino del norte y del reino del sur de Israel. Lo dije en ese video que él está criticando. Entonces, ahí lo expliqué, porque yo expliqué sobre el tema de los profetas, de que a Elías lo perseguía el rey Ahab y no el rey Yoshafat por el reino de Israel. Entonces, fue algo que mencioné ahí como de pasada. Tengo unos 80 videos hablando de ese tema. No estoy molestando, que en mi página hay como 1000 videos y tengo como por lo menos 80, puede que más, puede que 100, hablando de que fueron los asirios los que destruyeron el reino del norte de Israel. Que nuevamente, eso, como este magufo no sabía que eso también está en la tradición. Él dice, eso lo descubrieron las ciencias bíblicas, según él, pero eso está en la Biblia. Primer error brutal de este magufo. Y lo segundo es que sí, tengo como 1.000.000 de videos y estoy seguro que ese ateo militante lo sabe, porque él conoce todos mis videos. Ese tipo se ve todos mis videos. ¿Ustedes saben cuáles son los mejores followers? Los haters. Y como es un hater ateo militante, obsesionado, antisemita, a propósito que eso ya lo voy a hablar de otro tema. Miren, criticar al judaísmo no te hace antisemita. Se puede criticar al judaísmo. Criticar a Israel no te hace antisemita. Pero hay ciertos lenguajes, hay ciertas cosas, hay ciertas formas que manifiestan el antisemitismo. O sea, esto de decir antisemita no es una carta que se usa a la ligera, ¿sí? Entonces, y sí, ese tipo en su antisemitismo está obsesionado con mis videos y estoy seguro que él sabe que yo conozco este tema bastante bien. En todo caso, eso se llama deshonestidad intelectual. Porque si yo ya mencioné eso en el video que él critica, porque él asume que yo no lo sé. ¿Sí me entienden? Eso se llama deshonestidad intelectual. Y es más deshonesto aún porque en ese mismo video se pone a hablar de una conquista de Josué y todo esto, siendo que la misma academia lo destruye. El tema de la conquista de Josué, la academia completamente lo refuta. O sea, este magufo ni siquiera utiliza argumentos cuando le convienen, ¿sí me entienden?
Eso es porque es deshonesto intelectualmente. Ese tema de Josué y la conquista será para otro video, porque dice un montón de magufadas. Ya estamos acostumbrados a escuchar las magufadas de este tal Eduardo Caña, este ateo militante. Y lo que él en su ignorancia desconoce es que el término Israel, este nombre Israel, es un nombre genérico para toda esta zona geográfica. Lo que él desconoce es que la palabra Judea y la palabra Israel son perfectamente intercambiables en la mayoría de los casos geográficos aquí. No solamente en nuestros días, también de hecho, sino que eso así era en el siglo I y en el siglo II. Las personas se llamaban a sí mismo Israel y llamaban a la tierra Israel. Pero él desconoce esto y les quiero mostrar algunas de las muestras. Comencemos con las arqueológicas. Este es un descubrimiento de hace unas 3 semanas, que acá ustedes pueden ver el artículo que fue publicado en el Jerusalem Post. Esto lo dijo el vocero de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Pero lo que se encontró fue una moneda de la época de la revuelta de Bar Kokhba. Para los que desconocen, entre ellos el magufo, los judíos se intentaron liberar de Roma y hubo una revuelta que fue liderada por un personaje que se llamaba Shimon Bar Kokhba, que él logró liberar ciertas zonas de Judea y él acuñó monedas en las que decía por la redención de Sion, por ejemplo, o por la redención de Israel, porque así se definía. Lo que dice esta moneda, que fue encontrada en la Reserva Natural de Mazuk Aetekim, dice año 1 de la redención de Israel. Pueden ver el estudio del vocero de antigüedad, de la Autoridad de Antigüedades de Israel acá. Y esto no es algo nuevo. Ya desde hace décadas se conoce el tema de que las monedas decían Israel. Y no, algunas decían por la redención de Sion y eso. Pero generalmente el término Israel era como definían a este lugar. Acá les muestro una moneda y acá les dejo la cita académica. Va a funcionar de la siguiente manera. Acá ustedes pueden ver la cita, el artículo académico y el libro donde se encuentra esto y su respectiva página. Y acá ustedes verán la cita. ¿Qué dice acá? Que en la inscripción dice shekel de Israel. Les escribo... les voy a... Estas escrituras es lo que llaman paleohebreo. Yo discrepo con ese nombre. Yo no creo que se debería llamar paleohebreo, pero básicamente es así. La letra Yud en esta escritura del hebreo es así. La Shin es así. La Reish es así, como una cabeza. La Aleph es como toro, digamos. Y la Lamed. Entonces, esta palabra es Israel, que es lo que aparece acá, ¿sí? Y acá está Shekel, ¿sí? La Lamed, la Shin, la Ben. Shekel, Israel. Entonces, este es un shekel de, ¿qué? Nuevamente, magufo, Israel. Porque a esta tierra se le conocía como Israel. Entonces, es chistoso, porque cuando yo dije que los romanos vinieron a Israel y destruyeron Israel, la tierra de Israel y todo esto, entonces este magufo como que, wow, cometió un error, porque él desconoce estas cosas. No está actualizado, no conoce estas cosas. Por eso es que Academia 1, magufo 0. Siguiente cita. Acá les dejo la cita, la fuente, todo esto. No les voy a leer todo. Ustedes pueden, si quieren, detener el video, hacer una toma de pantalla, leer lo que quieran. Yo les voy a decir básicamente lo que dice. Que Israel era oficialmente el término que se usaba durante las guerras contra Roma. Durante, por ejemplo, aquí dice, durante la primera y la segunda siglo, todo esto. Entonces era el término oficial. Sí, este magufo desconocía eso. Por eso no era casualidad que en mi video yo dije que cuando los romanos vinieron y destruyeron a Israel, no era casualidad, porque ese era el nombre de la campaña del pueblo judío para lograr vencer a Roma. Oficialmente el nombre que le pusieron era Israel, liberar a Israel, todo esto, la tierra de Israel. Este magufo no sabe esto. Por eso, Academia 2, magufo 0. Otra cita, ya saben, pueden buscar, detener, lo que sea. Israel era el término, en general, es lo que dice acá básicamente, es que era el término interno que usaban los locales en esta zona para llamar así a Judea, el magufo no sabe esto, ¿sí? A Perea, la Galilea. Esto no sabe el magufo, que sí, el reino de Judea era llamado Israel, porque así se definían geográficamente. Él no sabe, por eso es que Academia 3, magufo 0. Siguiente. Dice que, nuevamente, que Israel era el nombre autodesignado por los judíos en el siglo I. Academia 4, magufo 0. Que esta es una postura un poco radical, la verdad. Que aquí Koester dice que básicamente no se debería utilizar el término judaísmo para cuando uno habla de la época del Segundo Templo, sino que debería siempre uno referirse a Israel.
y no a judaísmo, sino a Israel. Es decir, es la postura más radical, pienso que es la que trae Koster, y sea como sea, él en su estudio concuerda que el término para referirse correcto sería Israel. Academia 5, Magufo 0. Este es otro estudio, el de Miller. Miller es menos radical. Él dice que también, si uno mira otros textos como Flavio Josefo y esto, también se utilizaba el término judíos aparte de Israel. Dice, o sea, a pesar de que Israel era el uso interno como lo más común, también se usaba judíos. Es decir, es menos radical que Koester, pero Israel. Academia 6, Magufo 0. No solo eso, acá hay otro estudio de que toda la literatura judía de esta época, toda se refería a Israel, como Israel, geográficamente, étnicamente, lo que sea, desde los textos apócrifos, desde la literatura rabínica, hasta la secta de Qumrán, hasta los qumranitas se consideraban así, como Israel. Academia 7, Magufo 0. Acá él también dice que incluso los primeros cristianos, o sea, no solamente los textos apócrifos, no solamente qumranitas, no solamente los rabinos, todo esto, también un cristiano, si lo hubieras preguntado, ellos hubieran dicho somos judíos, pero también hubieran dicho somos Israel, porque así se definían. Academia 8, Magufo 0. Y acá Bergsma también pone que los qumranitas mismos, que en sus propios textos rara vez vas a encontrar el término judaítas, que ellos no se definían como judaítas, a pesar de que no lo negaban, se puede decir, pero el término común para encontrar que los qumranitas se referían era Israel, israelitas, la tierra de Israel. Y ellos vivieron en un periodo cercano, ¿sí? Academia 9, Magufo 0. Esta es una cita que yo creo que le va a encantar al Magufo. ¿Por qué lo digo? Porque esta cita tiene ya casi un siglo, y como este Magufo no tiene acceso a este tipo de conocimientos, sino que él tiene las fuentes más desactualizadas posibles, entonces por eso pienso que esta fuente le sienta como anillo al dedo, porque es la única que él va a poder, digamos, estar familiarizado. Estudios de hace un siglo. En todo caso, les leo, básicamente dice que Israel es el nombre primero con el que el pueblo se refiere a sí mismo. ¿Sí? Lo que dijimos, como un autonombre. Mientras que Yehudim, ¿sí? O Judaío, o judíos, ¿sí? Es el nombre primero con el que el mundo no judío les llama. Es decir, que los de afuera los llamaban judíos, pero ellos de interno se llamaban Israel. Entonces, sí, es un término perfectamente intercambiable. A propósito, este tipo, Kuhn, era un nazi. Yo creo que esta fuente le sienta como anillo al dedo a este tipo, porque, les explico. Kuhn era un desgraciado. Carl George Kuhn. Él se unió al partido nazi en 1932. Él era un investigador de todos estos temas, de Biblia y de teología y de todas estas sabidurías, y se unió al partido nazi. Y él lo eligieron para investigar el tema de la cuestión judía. ¿Por qué los judíos somos tan malos? ¿Por qué los judíos somos el mal de Europa y todo esto? Muy similar a las terminologías que utiliza Eduardo Caña. Es terminología netamente antisemita. Ustedes escucharon cómo abre su video, ¿sí? Con toda esta forma despectiva. Y también los memes que hace poniendo caras de judíos en cucarachas. Y típico del nazismo. Sea como sea, lo que pasa con Kuhn es que él escribe todo un libro, este tipo, sobre la cuestión judía como problema histórico mundial. Es muy similar a la terminología que utiliza este mismo antisemita de Hipócrita 666, la misma cosa. De hecho, si uno lee la obra de Kuhn, que es una obra plenamente antisemita, son términos muy similares a los que utiliza Eduardo Caña. Son como que los términos del nazismo, no sé cómo le llegaron a su subconsciente, que se la pasa diciéndolos, no lo sé, pero sigamos. Academia 10, Magufo 0. Y acá, que esto es un estudio bastante actual, este estudio me gustó porque tiene mediciones, que es lo que acá midió Staples, es la cantidad de veces que aparecen los términos Israel, judíos y hebreos en los textos de Josefo. Y él hace el conteo y él determina, a diferencia de otros, las posturas de hace un siglo, es que los
no judíos llamaban a los judíos judíos y los judíos se llamaban a sí mismos Israel. Pero acá en la investigación de Staples, él propone algo distinto. Este es el modelo que él propone y es que judíos era un subconjunto de Israel, que a propósito, el judaísmo mismo se concibe como algo así. Judíos, Israel, es parte de Israel, ¿sí? Porque hay tribus perdidas y todo esto. Aunque las tribus perdidas es Israel misma, que este tema ya les voy a mencionar un poco de esto, pero entonces por eso es que los términos son intercambiables, porque judíos está dentro de Israel y por eso se definían a sí mismos como judíos. Básicamente es esto. Academia Infinito. Magufo no tiene ni la más mínima idea de lo que habla. Por eso es que cuando yo en mi video mencioné el tema de que si vino Roma a destruir Israel, él creyó que por fin tenía una oportunidad para hacer un video, pero es porque es un ignorante, porque no tiene estudios, porque es un iletrado de las cosas de la literatura hebrea y judía y bíblica, siglo I y siglo II. No sabe. Entonces vamos a hacer conclusiones. Básicamente hay toda una escuela en la academia que se refiere al grupo de Judea, como el gentilicio de Judea del siglo I, como Israel. En la misma academia los definen como Israel o israelitas y a la zona geográfica la definen como Israel. No como Judea, sino como Israel. Siendo que el término Judea era por las cuestiones políticas de la invasión de Roma y todo esto. Lo segundo que vimos es que este término, Israel, era el término oficial que utilizaban los judíos durante las revueltas y las guerras contra Roma en el siglo I y en el siglo II. Por eso es que la terminología que yo usé en mi video es exacta, porque así se usaba. Ahora, que este es el tema que el Magufo haya criticado porque es un ignorante, ok. Que sea un etnocentrista y él no conocía estas cosas, ok. No, él no tiene que saberlo todo y entiendo que él no es experto en estos temas, entiendo que él no tenga estudios, tampoco hay que ser tan duros con él, ¿sí? O sea, en verdad hay que tener también un poco de compasión con él, ya que él en verdad es una persona que no ha estudiado, que no conoce estas cosas, y por eso tampoco hay que ser tan fuertes. Entonces, bueno, podemos dejar pasar por su ignorancia en este tema. ¿Está bien? También vimos que la literatura rabínica menciona así, como Israel, incluso en Qumran mencionan así, incluso los primeros cristianos. Durante el siglo I se referían a sí mismos así, según la misma academia. Lo que ocurre es que cuando llegan personas que no tienen ni idea de estos temas, creen que pueden hacer un video refutando a una persona que está familiarizada con la literatura de esa época. ¿Sí? Sí, que van a venir a tratar de hablar de cosas que él no entiende. Y a propósito, en verdad, él no entiende. Y les voy a explicar, les voy a dejar un video en la descripción de este video, donde ustedes van a poder ver, donde el Magufo no sabe ni siquiera la diferencia de las letras del hebreo. ¿Cómo pretende venir a hablar o pensar, definir lo que se definían los judíos en el siglo I y siglo II, si él ni siquiera entiende? Es una persona que confunde, y les muestro también, les comparto en el pie de página, que él confunde el Talmud con textos rabínicos de finales de la Edad Media. Si confunde este lapso de 800 años, con razón no conoce cosas tan básicas como esta de la terminología que se utiliza en Judea en el siglo I y el siglo II. Y que ya les mostré citas que es un tema que en 1938 ya lo habían planteado. O sea, no es que es algo muy nuevo, sino que en verdad tiene como 100 años de estudio. Entonces, este Eduardo Caña, no solamente que es un etnocentrista al no conocer esto, sino que desconoce la literatura hebrea. Y miren, lo que les quería decir es que yo una vez debatí con 2 pastores del cristianismo mesiánico sobre el tema de las tribus perdidas y todo esto. Pero ellos como que no entendían la idea de que los judíos somos Israel. Yo les explicaba, yo estaba con otra persona que tiene un canal en YouTube de contenido académico que se llama el canal Lick Levi, y nosotros les explicábamos, los judíos son Israel, judíos Israel, es como, son nombres completamente la misma cosa, ¿sí? O sea, intercambiables, es como el término que se utiliza, intercambiables. Y les tratamos de explicar a los mesiánicos y ellos como que no lo podían concebir. La misma cosa ocurre con este Magufo, con el ateo militante. Él no lo concibe. Para él es como esta dualidad de la mentalidad, el mismo dogmatismo. Solo que por un lado es un dogmatismo por parte de una religión y por este es por parte de una religión sin Dios, que es el academismo. ¿Sí? Que personas que creen que saben y solamente idolatran cosas que no entienden. Es la misma cosa. Son dogmas que él ni siquiera entiende, pero está simplemente condicionado a simplemente estudios que él desconoce y todo esto. Entonces, miren, los mismos expertos, la misma academia dejó pálido a Eduardo Caña. El tipo no tiene ni idea de estos temas. Está bien.
por eso yo les digo a ustedes, si ustedes quieren aprender de este tipo de temas, sobre cómo era el judaísmo, esta época judía, consulten a los expertos. Consulten a la gente que sabe, no un magufo como este tal Eduardo Caño que no entiende ni siquiera la diferencia entre las letras. Por favor. Entonces, ustedes saben, en nuestra página procuramos mostrarles a ustedes las fuentes, que ustedes lleguen, y no como ese magufo que ni siquiera las entiende y desconoce de ellas. Entonces, les envío un saludo y antes de despedirme les dejo una canción dedicada a nuestro magufo favorito. Somos magufos y eso es lo que nos une. Ella sabe que es iletrado y por eso lo presume. Si yo fuera tu magufo, subiera un video los viernes y los lunes. Ey, ey, tú no eres mesiánica, tú eres arámica, friquitona, más se te nota. Si el académico no sirve, lo bota. Mami, sube algo, mantenido. Ese académico sube lo más seguido. Tú eres una magufa, yo soy un magufo, eso es lo que nos une. Ella sabe que es iletrado y por eso lo presume. Si yo fuera tu magufo, subiera un video los viernes.